6. Técnicas prácticas en las curaciones mentales. Un ingeniero tiene una técnica y un procedimiento para construir un puente o una máquina. Su mente, al igual que la de un ingeniero, también tiene una técnica para gobernar, controlar y direccionar su vida. Usted debe comprender que los métodos y las técnicas son fundamentales. Al construir el puente de Golden Gate en San Francisco, el ingeniero en jefe comprendió primero los principios matemáticos, esfuerzos y tensiones. En segundo lugar, tenía una imagen del puente ideal a través de la bahía. El tercer paso era su aplicación de métodos seguros y comprobados por medio de los cuales los principios fueran puestos en práctica hasta que el puente tomara forma y pudiéramos conducir por él. También hay técnicas y métodos mediante los cuales sus oraciones alcanzan respuesta. Si su oración es respondida, existe una manera en que es respondida, y es una manera científica. Nada pasa por casualidad. Este es un mundo de ley y orden. En este capítulo encontrará técnicas prácticas para el despliegue y el alimento de su vida espiritual. Sus oraciones no deben quedar suspendidas en el aire como un globo. Deben dirigirse a alguna parte y realizar algo en su vida. Cuando empezamos a analizar la oración, descubrimos que hay muy diferentes enfoques y métodos. No consideremos en este libro las oraciones formales, rituales, utilizadas en las ceremonias religiosas. Estas tienen un importante papel en el culto colectivo. Lo que nos importa de modo inmediato son los métodos de oración personal, aplicados en su vida cotidiana y utilizados para ayudar a los demás. La oración es la formulación de una idea relativa a algo que deseamos realizar. La oración es el deseo sincero del alma. Su deseo es su oración. Surge de sus necesidades más profundas y revela lo que desea en su vida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto es realmente oración. Hambre y sed vital de paz, armonía, salud, alegría y de todas las demás bendiciones de la existencia. La técnica del encargo para impregnar el subconsciente. Esta consiste esencialmente en inducir al subconsciente a hacerse cargo de su ruego, tal como se lo presenta la mente consciente. Este encargo se lleva mejor a cabo en un estado de ensueño. Entienda que en su mente más profunda están la inteligencia infinita y el poder infinito. Limítese a pensar con calma en lo que desea. Observe cómo a partir de este momento entra en operación. Sea como la niña pequeña que tiene tos muy fuerte y dolor de garganta, que dice firme y repetidamente: «Se está pasando ya, se está pasando ya», y sana como en una hora. Utilice esta técnica con total sencillez e ingenuidad. Su subconsciente aceptará su plan. Si estuviese construyendo una nueva casa para usted y su familia, estaría sumamente interesado por el plano de la casa y se encargaría de que los constructores se ajustaran al mismo. Revisaría el material y solo seleccionaría la mejor madera, el mejor acero, en resumen, lo mejor de todo. ¿Qué me dice ahora de la casa de su mente y de su plano mental para lograr la felicidad y la abundancia? Todas sus experiencias y todo lo que entra en su vida dependen de la naturaleza del material mental de construcción que usted usa en la edificación de su casa mental. Si su plano mental está atestado de pautas mentales de miedo, preocupación, ansiedad o penuria, y si se siente desalentado, vacilante y cínico, entonces la textura del material mental que está usted tejiendo dentro de su espíritu
se traducirá en más afán, más cuidado, más tensión, más ansiedad y más limitaciones de todo tipo. La actividad fundamental y de mayor alcance en la vida es la que usted va instalando en su propia mente cada hora del día. Su palabra es silenciosa e invisible. Sin embargo, es real. Usted está edificando todo el tiempo su casa mental y su pensamiento e imaginación mental representan su plano. Hora tras hora, momento tras momento, puede construir radiante salud, éxito y felicidad mediante los pensamientos que concibe, las ideas que alberga, las creencias que acepta y las escenas que ensaya en el recóndito estudio de su mente. Esta imponente mansión en cuya perpetua edificación se halla usted comprometido es su personalidad, su identidad a este nivel, la completa historia de su vida en esta tierra. Obtenga un nuevo plano. Edifíquelo silenciosamente, realizando la paz, la armonía, la alegría y la buena voluntad en el momento presente. Si medita y afirma estas cosas, el subconsciente aceptará su plano y hará que todo ello se lleve a cabo. Por sus frutos los reconoceréis. La ciencia y el arte de la verdadera oración. El término ciencia significa conocimiento que está coordinado, ordenado y sistematizado. Pensemos en la ciencia y el arte de la verdadera oración, en cuanto trata de los principios fundamentales de la vida, así como de las técnicas y procedimientos por medio de los cuales aquellos pueden ser demostrados en su vida y en la de cualquier ser humano que las aplique fielmente. El arte es su técnica o proceso, y la ciencia que la respalda es la respuesta precisa de la mente creativa a su imagen mental o pensamiento. Ya se ha dicho que recibirá aquello que pidió. Se le abrirá cuando llame a la puerta y encontrará lo que buscaba. Esta enseñanza implica el carácter definido de las leyes mentales y espirituales. Hay siempre una respuesta directa de la inteligencia infinita de su mente subconsciente a su pensamiento consciente. Si pide pan, no recibirá una piedra. Debe pedir creyendo, si quiere recibir. Su mente se dirige del pensamiento a la cosa. A no ser que haya primero una imagen en la mente, ésta no podrá moverse, pues no habrá nada hacia dónde moverse. Su oración, que es su acto mental, debe ser aceptada como una imagen en su mente antes de que el poder de su subconsciente la utilice y la haga productiva. Debe alcanzar un punto de aceptación en su mente, un estado de conformidad incondicional e incuestionable. Debe acompañar a esta contemplación un sentimiento de alegría y calma resultante de prever la segura realización de su deseo. La base firme para el arte y la ciencia de la verdadera oración es su conocimiento y completa confianza en que el movimiento de su mente consciente va a obtener una respuesta precisa de su mente subconsciente, que es una con la sabiduría ilimitada y el poder infinito. Si sigue este procedimiento, sus oraciones serán oídas. La técnica de visualización. La manera más fácil y más obvia de formular una idea es visualizarla, contemplarla con los ojos de la mente tan intensamente como si estuviera viva. Con su pura vista solo puede ver lo que existe ya en el mundo exterior. De modo semejante, lo que puede imaginarse con los ojos de la mente ya existe en los reinos invisibles de su mente. Cualquier imagen que tenga en su mente es la sustancia de las cosas esperadas y la evidencia de las cosas no vistas. Lo que usted forma en su imaginación es tan real como cualquier miembro de su cuerpo. La idea y el pensamiento son reales, y un día aparecerán en su mundo objetivo si permanece fiel,
a su imagen mental. Este proceso de pensar forma impresiones en su mente. Estas impresiones, a su vez, se manifiestan como hechos y experiencias en su vida. El constructor imagina qué tipo de edificio es el que quiere. Lo ve como desearía que estuviera una vez completado. Su imaginación y procesos mentales se convierten en un molde plástico del que emergerá el edificio, hermoso o feo, rascacielos o estructura de escasa altura. Su imagen mental queda proyectada como si se dibujara en papel. Con el tiempo, el contratista y sus trabajadores reúnen los materiales esenciales y el edificio progresa hasta su culminación, ajustándose perfectamente al modelo mental del arquitecto. Utilizo la técnica de visualización antes de hablar desde el estrado. Apaciguo los engranajes de la mente con objeto de poder presentar al subconsciente mis imágenes de pensamiento. Luego, imagino todo el auditorio y los asientos llenos de hombres y mujeres, y cada uno de ellos iluminado e inspirado por la presencia curativa infinita que reside en su interior. Los contemplo radiantes, felices y libres. Tras haber construido la idea en mi imaginación, la sostengo allí como una imagen mental mientras imagino que escucho a mujeres y hombres decir: «Estoy sanado. Me siento maravillosamente. He tenido una curación instantánea. Estoy transformado». Persisto así durante 10 o más minutos, sabiendo y sintiendo que la mente y el cuerpo de cada una de estas personas se hallan saturados de amor, integridad, belleza y perfección. Mi conciencia se intensifica hasta tal punto que puedo oír en mi mente las voces de la multitud proclamando su salud y felicidad. Luego me desprendo de la visión y me dirijo al estrado. Casi todos los domingos me encuentro con personas que me detienen y me dicen que sus oraciones han obtenido respuesta. El método de la película mental. Los chinos dicen: una imagen vale más que 1000 palabras. William James, el padre de la psicología americana, destacaba el hecho de que la mente subconsciente puede hacer real cualquier imagen concebida en la mente y respaldada por la fe. Actúa como si estuviera, y estaré. Hace unos cuantos años estaba yo en la región central de los Estados Unidos en una gira de conferencias y anhelaba tener una base permanente en aquella zona que me permitiera atender a los que necesitaban mi ayuda. Viajé muy lejos, pero el anhelo no abandonaba mi mente. Una noche, mientras estaba en un hotel de Spokane, en el estado de Washington, me relajé por completo en un sofá, inmovilicé mi atención y en forma tranquila y pasiva me imaginé que estaba hablando a una gran audiencia y que decía: «Estoy contento de estar aquí. He rezado por la oportunidad ideal». Vi con los ojos de mi mente a la audiencia imaginaria y sentí la realidad de todo aquello. Desempeñé el papel del actor. Escenifiqué esta película mental y me sentí contento de que estas imágenes se fueran transmitiendo a mi subconsciente, que las realizaría a su manera. Al día siguiente, al despertar, experimenté una gran sensación de paz y satisfacción, y unos pocos días después recibí un telegrama pidiéndome que me hiciera cargo de una organización en la región central del país, lo cual hice y disfruté intensamente durante varios años. El método aquí esbozado atrae a muchos, que lo han descrito como el método de la película mental. He recibido muchas cartas de gente que escucha mis charlas radiofónicas y mis conferencias semanales diciéndome los maravillosos resultados que obtienen al usar esta técnica para la venta de su propiedad. Sugiero a los que tienen casas o propiedades por vender que se convenzan en su fuero interno de que el precio que piden es el apropiado. A continuación,
Afirmo que la inteligencia infinita está atrayendo hacia ellos al comprador que realmente quiere tener la propiedad, quien la valorará y prosperará en ella. Después de ello, les insinuó que serenen su mente, que se relajen, que se abandonen a sí mismos y que se adentren en ese estado de modorra y somnolencia que reduce a un mínimo todo esfuerzo mental. Luego tienen que imaginar el cheque en su mano, regocijarse con el mismo, agradecerlo e irse a dormir, sintiendo la naturalidad de toda la película mental creada en su propia mente. Deben actuar como si fuera una realidad objetiva. La mente subconsciente lo tomará como una impresión y, a través de las corrientes más profundas de la mente, el comprador y el vendedor entrarán en contacto. Una imagen mental que se guarda en el interior, respaldada por la fe, se hará realidad. La técnica de Baudin. Charles Baudin fue profesor del Instituto Ruso en Francia, un brillante psicoterapeuta y director de investigaciones de la nueva escuela de curación de Nancy que, en 1910, enseñó que la mejor manera de impresionar a la mente subconsciente era entrar en un estado de aletargamiento y somnolencia o condición similar en que todo esfuerzo se redujera al mínimo. Entonces, de una forma tranquila, pasiva, receptiva, por reflexión, transmitiría la idea al subconsciente. Su fórmula fue la siguiente. Una manera muy sencilla de asegurar esto, impregnar a la mente subconsciente, es condensar la idea que va a ser objeto de la sugestión, resumirla en una breve frase que pueda grabarse fácilmente en la memoria y repetirla una y otra vez como una canción de cuna. Hace unos años, una joven señora de Los Ángeles estaba metida en un amargo y prolongado pleito familiar sobre un testamento. Su marido le había legado toda su propiedad y sus hijos e hijas de un matrimonio anterior estaban luchando encarnizadamente por impugnar el testamento. Alguien le explicó la técnica de Baudin y esto es lo que hizo. Relajó su cuerpo en la butaca, entró en un estado de somnolencia y, tal como le habían sugerido, condensó la idea de su necesidad en una frase de 6 palabras, fácil de ser grabada en su memoria. Ya está concluido en divino orden. El significado de estas palabras para ella era que la inteligencia infinita, actuando a través de las leyes de su mente subconsciente, generaría un arreglo armonioso por medio del principio de la concordia. Continuó este procedimiento cada noche durante unas 10 noches. Una vez amodorrada, afirmaba lenta, tranquila y con sentimiento: ya está concluido, en divino orden. Una y otra vez, experimentando una sensación de paz interior y una irresistible tranquilidad. Luego caía en su profundo sueño de siempre. En la mañana del 11º día de seguir la técnica señalada, se despertó con un sentido de bienestar, con una convicción de que la pesadilla había concluido. Su abogado le llamó ese mismo día para decirle que el abogado de la parte contraria y sus clientes querían llegar a un acuerdo. Se consiguió un acuerdo armonioso y se suspendió el litigio. La técnica del sueño. Si se entra en un estado de modorra y somnolencia, el esfuerzo se reduce al mínimo. Cuando está dormida, la mente consciente queda en gran parte sumergida. La razón de ello es que el grado más elevado en que aflora el subconsciente tiene lugar antes del sueño y justo después de despertarnos. En ese estado, los pensamientos negativos, que tienden a neutralizar su deseo y a prevenir la aceptación de su mente subconsciente, no están ya presentes.
Imagínese que quiere deshacerse de un hábito destructivo. Póngase en una postura cómoda. Relaje su cuerpo y quédese inmóvil. Entre en un estado de somnolencia. Y así, amodorrado, diga quedamente una y otra vez, como en un arrullo: estoy totalmente libre de este hábito. La armonía y la paz espiritual reinan supremas. Repita las frases anteriores, lenta, tranquila y sinceramente, durante 5 o 10 minutos, por la noche y por la mañana. Cada vez que repite las palabras, el valor emocional se incrementa. Cuando se sienta impelido a volver al hábito negativo, repítase usted solo la fórmula anterior en voz alta. De esta manera, induce al subconsciente a aceptar la idea, y así se redunda en una sanación. La técnica de dar las gracias. Cuando un padre promete a su hijo un automóvil para su graduación, el muchacho todavía no ha visto el auto en sí, pero está muy agradecido y feliz, y tan alegre como si en realidad ya lo hubiera recibido. Sabe que su padre cumplirá su promesa y está lleno de gratitud y alegría a pesar de no haber recibido todavía el regalo, en sentido literal. Lo ha recibido, sin embargo, con alegría y agradecimiento en su mente. Explicaré ahora cómo aplicaba esta técnica el señor Brock con excelentes resultados. Decía: se están amontonando las cuentas, estoy sin empleo, tengo 3 hijos y nada de dinero. ¿Qué debo hacer? Todas las noches y todas las mañanas, regularmente, durante un periodo de unas 3 semanas, repetía las palabras: gracias, Padre, por mi riqueza, de un modo relajado, pacífico, hasta que el sentimiento o disposición de agradecimiento dominaba su mente. Se imaginaba que se estaba dirigiendo al infinito poder y a la inteligencia infinita de su interior, dando por supuesto que no podía ver a la propia inteligencia creativa o mente infinita. Estaba viendo con los ojos interiores de la percepción espiritual y se daba cuenta de que su pensamiento e imagen de la riqueza era la primera causa en cuanto al dinero, posición y alimentos que necesitaba. Su sentimiento mental constituía la sustancia de la riqueza sin el límite de condiciones previas de ningún tipo, repitiendo una y otra vez: gracias, Padre. Su mente y su corazón se elevaban hasta la aceptación, y cuando cruzaban por su mente el miedo o pensamientos de penuria, pobreza y abatimiento, insistía, tantas veces como fuera preciso: gracias, Padre. Sabía que, mientras mantuviese la actitud de agradecimiento, restablecería la idea de riqueza en su mente. ¿Qué es lo que aconteció? Las secuelas de su oración fueron muy interesantes. Después de rezar de ese modo, se encontró en la calle con un antiguo empleador al que no había visto desde hacía 20 años, quien le ofreció un empleo muy bien pagado y le anticipó un préstamo temporal de $500. En la actualidad, el señor Brock es vicepresidente de la empresa para la que trabaja. La última observación que me hizo fue: nunca me olvidaré de los prodigios del gracias, Padre. Hizo maravillas para mí. El método afirmativo. La efectividad de una afirmación se halla condicionada en buena parte por su comprensión de la verdad y por el significado que hay tras las palabras. Por ello, no uséis repeticiones vanas. En consecuencia, el poder de su afirmación estriba en la inteligente aplicación de absolutos precisos y específicos. Por ejemplo, un niño suma 3 y 3 y escribe en la pizarra 7. El profesor afirma con certeza matemática que 3 y 3 son 6. El chico, por lo tanto,
cambia el número en consecuencia. La afirmación del profesor no hace que 3 y 3 sean iguales a 6, porque esto último ya constituía una verdad matemática. La verdad matemática es la que hace que el niño cambie la cifra en la pizarra. Es anormal estar enfermo. Es normal estar sano. La salud es la verdad de su ser. Cuando afirme la salud, la armonía y la paz para usted o para otro, y cuando comprenda que estos son principios universales de su propio ser, volverá a acomodar las pautas negativas de su mente subconsciente sobre las bases de su fe y comprensión de lo que afirma. El resultado del proceso afirmativo de la oración depende de que usted se adapte a los principios de vida, independientemente de las apariencias. Considere por un momento que hay un principio de las matemáticas y ninguno del error. Que hay un principio de la verdad, pero ninguno de la deshonestidad. Hay un principio de la inteligencia, pero ninguno de la ignorancia. Hay un principio de la armonía y ninguno de la discordia. Hay un principio de salud, pero ninguno de enfermedad. Y hay un principio de abundancia, pero ninguno de pobreza. Yo escogí el método afirmativo para usarlo con mi hermana, que iba a ser operada en Inglaterra de cálculos biliares, condición que se basaba en el diagnóstico de las pruebas del hospital y en los acostumbrados procedimientos de rayos X. Me pidió que rezara por ella. Estábamos separados geográficamente por una distancia de unos 10.400 kilómetros, pero para la mente no hay tiempo o espacio. La mente infinita o inteligencia está presente simultáneamente por entero en cada punto. Retiré por completo mi pensamiento de la contemplación de los síntomas y de su personalidad corpórea. Afirmé lo siguiente. Esta oración es para mi hermana Catherine. Está relajada y en paz, equilibrada, serena y en calma. La inteligencia curativa de su mente subconsciente, creadora de su cuerpo, está ahora transformando cada célula, nervio, tejido, músculo y hueso de su ser conforme al perfecto modelo de todos los órganos, alojado en su mente subconsciente. Silenciosa, tranquilamente, se eliminan y disuelven todas las pautas distorsionadas de pensamiento que hay en su mente subconsciente, y en cada átomo de su ser se revelan la vitalidad, integridad y belleza del principio de la existencia. Está ahora abierta y receptiva a las corrientes curativas que la atraviesan como un río, restaurándola a la salud perfecta, a la armonía y a la paz. Todas las distorsiones e imágenes horripilantes han sido arrastradas ahora por el infinito océano de amor y paz que fluye a través de ella. Así sea. Afirmé lo anterior varias veces al día y, al cabo de 2 semanas, le hicieron a mi hermano un examen que mostró una notable curación. Y los rayos X resultaron negativos. Afirmar es proclamar que así es. Y mientras usted mantenga esta actitud mental como verdadera, independientemente de cualquier evidencia en contrario, obtendrá una respuesta a su plegaria. Su pensamiento solo puede afirmar, pues incluso si niega algo, está afirmando en realidad la presencia de lo que niega. La repetición de una afirmación, el conocimiento de lo que está diciendo y de por qué lo dice, conduce a la mente a ese estado de la conciencia en que acepta lo que usted proclama como verdadero. Siga afirmando las verdades de la vida hasta que obtenga la reacción subconsciente que satisfaga sus necesidades. El método argumentativo. El método es justamente lo que la palabra implica. Se origina en el procedimiento del Dr. Phineas Parkhurst Quimby del estado norteamericano de Maine. El Dr. Quimby, un pionero de la curación mental y espiritual, vivió y trabajó en Belfast, Maine,
hace unos 100 años. El libro The Quimby Manuscripts, los manuscritos de Quimby, que publicó en 1921 Thomas E. Crowell Company en la ciudad de Nueva York y que editó Horatio Dreiser, proporciona información periodística sobre los notables resultados que obtuvo este hombre en su tratamiento de las enfermedades mediante la plegaria. Quimby reprodujo muchos de los milagros curativos registrados en la Biblia. En resumen, el método argumentativo utilizado por Quimby consistía en un razonamiento espiritual en que el propio terapeuta se convencía a sí mismo y al paciente de que la enfermedad se debía a su falsa creencia, a sus miedos sin fundamento y a las pautas negativas alojadas en la mente subconsciente de este último. Se razonaba esto claramente en el fuero interno y se convencía al paciente de que la enfermedad o dolencia solo se debía a una pauta distorsionada y retorcida de pensamiento que había tomado forma en su cuerpo. Esta creencia equivocada en un cierto poder exterior y en unas causas externas se había exteriorizado entonces como enfermedad y podía modificarse cambiando las pautas mentales. Usted le explica al enfermo que la base de toda curación es un cambio de creencia. Le señala también que la mente subconsciente creó el cuerpo y todos sus órganos. Por tanto, sabe cómo curarlo, puede curarlo, y lo está haciendo mientras usted habla. Argumenta usted en su tribunal interior que la enfermedad es una sombra de la mente, basada en un pensamiento mental morboso, empapado de enfermedad. Sigue reuniendo todas las pruebas que logra juntar a favor del poder curativo interior, que en primer lugar creó todos los órganos y que tiene un modelo perfecto de cada célula, nervio y tejido en su interior. Luego, emite un veredicto en el tribunal de su mente favorable a usted y a su paciente. Libera al enfermo por medio de la fe y de la comprensión espiritual. Sus pruebas mentales y espirituales son abrumadoras. Por su propia unidad psicológica con el paciente, lo que siente como verdadero resucitará en la experiencia de este último. Este procedimiento constituye, básicamente, el método argumentativo que utilizó el Dr. Quimby de Maine desde 1849 a 1869. El método absoluto es como la moderna terapia de ultrasonido. Mucha gente en todo el mundo practica esta forma de tratamiento por medio de la oración con maravillosos resultados. La persona que utiliza el método absoluto menciona el nombre del paciente, como por ejemplo John Jones. Luego, tranquilamente y en silencio, piensa en Dios y en sus cualidades y atributos, por ejemplo. Dios es todo felicidad, amor ilimitado, infinita inteligencia, sabiduría omnipotente y sin barreras, armonía absoluta, belleza indescriptible y perfección. Mientras piensa sosegadamente en estos términos, es elevado en su conciencia en una nueva longitud de onda, en la que siente que el infinito océano del amor de Dios está disolviendo todo lo que no es Él en la mente y cuerpo de John Jones, por quien está orando. Siente que todo el poder y el amor de Dios están ahora concentrados en John Jones y que lo que le estaba molestando o perturbando está ahora completamente neutralizado en la presencia del océano infinito de vida y amor. El método absoluto de oración puede ser comparado con la terapia de onda sonora o sónica que hace poco me enseñó un famoso médico de Los Ángeles. Tiene una máquina de ultrasonido que oscila a tremenda velocidad y emite ondas sonoras a cualquier zona del cuerpo que se dirijan. Estas ondas sonoras pueden controlarse. Él me contó que había logrado notables resultados con ellas, disolviendo depósitos calcáreos artríticos y sanando y eliminando otras condiciones mórbidas. En la medida que ascendemos en el conocimiento mediante la contemplación de las cualidades y atributos de Dios, generamos ondas electrónicas espirituales de armonía, salud y paz.
Esta técnica de oración ha conseguido muchas curaciones asombrosas. Un discapacitado camina. El doctor Phineas Parkhurst Quimby, de quien ya hablamos, usó el método absoluto en los últimos años de su carrera curativa. Fue realmente el padre de la medicina psicosomática y el primer psicoanalista. Era capaz de diagnosticar con clarividencia la causa de las aflicciones, dolores y males de sus pacientes. He aquí el relato condensado de la curación de un lisiado, tal como se registra en los manuscritos de Quimby. Quimby fue llamado a visitar a una mujer que era coja, vieja, y que estaba postrada en cama. Sostuvo que su mal se debía al hecho de hallarse presa de un credo tan pequeño y reducido que no podía andar erguida ni moverse. Estaba viviendo en la tumba del miedo y de la ignorancia. Más aún, estaba tomando la Biblia en sentido literal y le daba miedo. En esta tumba, decía Quimby, estaban la presencia y el poder de Dios tratando de reventar las bandas, zafarse de las ligaduras y resucitar de entre los muertos. Cuando le pedía a alguien una explicación de algún pasaje de la Biblia, la respuesta solía ser como una piedra. Entonces, sentía el anhelo del pan de vida. El doctor Quimby diagnosticó su caso como el de una mente turbia y estancada por la excitación y el miedo, a consecuencia de su incapacidad para ver claramente el significado del pasaje bíblico que pudiera leer. Esto se revelaba en su cuerpo mediante una sensación de pesadez y lentitud que culminaría en parálisis. Quimby viajó de inmediato mentalmente y contempló el ideal divino, es decir, la vitalidad, inteligencia, armonía y poder de Dios funcionando en la persona enferma. Así que dijo a la mujer: «Por lo tanto, donde yo voy, no puedes ir tú, porque estás en tu creencia estrecha, restringida, y yo estoy sano». Esta oración y explicación produjo un efecto instantáneo en ella, y algo cambió en su mente. Caminó sin muletas. Quimby dijo que era una de sus curaciones más singulares. Estaba muerta, como efectivamente sucedía, por causa del error, y devolverla a la vida o a la verdad era resucitarla de entre los muertos. El poder de la mente subconsciente se aplicó a la salud de la enferma. Esto produjo en ella un poderoso efecto. También le explicó que la verdad que había aceptado era un ángel o idea que había hecho rodar la lápida del miedo, de la ignorancia y de la superstición, desencadenando con ello el poder curativo de Dios que la había vuelto inmune. El método de la decisión. El poder penetra en nuestra palabra según el sentimiento y fe que lo respalda. Cuando comprendemos que el poder que mueve al mundo está actuando a nuestro favor y respaldando nuestra palabra, nuestra confianza y aplomo crecen. No se somete a prueba ni se añade poder a poder. Por consiguiente, no debe haber tensiones, luchas mentales, coacción ni fuerza. Una muchacha utilizó el método de la decisión con un joven que estaba buscándola constantemente, importunándola para que le concediera citas y topándose con ella en su lugar de trabajo. Encontraba muy difícil librarse de él. Decidió lo siguiente: pongo a este hombre en manos de Dios. Está en su sitio verdadero todo el tiempo. Estoy libre y él está libre. Decido ahora que mis palabras asciendan hacia la mente infinita y que ésta las haga realidad. Así sea. Luego nos contó que el joven se había desvanecido y que no lo había vuelto a ver desde entonces, añadiendo: era como si la tierra se lo hubiera tragado. Sírvase de la verdad científica. 1.
Sea un ingeniero mental y utilice técnicas ensayadas y comprobadas. Construya una vida más exitosa y admirable. 2. El deseo es su oración. Imagine ahora la satisfacción de su deseo y sienta su realidad. Experimentará la alegría de la oración respondida. 3. Desee realizar las cosas de manera sencilla, con la ayuda segura de la ciencia mental. 4. Puede construir una salud radiante, el éxito y la felicidad con los pensamientos que concibe en el recóndito estudio de su mente. 5. Experimente científicamente hasta que pruebe en forma personal que siempre hay una respuesta directa de la inteligencia infinita de su mente subconsciente a su pensamiento consciente. 6. Sienta alegría y calma al prever el seguro cumplimiento de su deseo. Cualquier imagen que tenga en su mente es la sustancia de las cosas que espera y la manifestación de las nunca vistas. 7. Una imagen vale más que 1000 palabras. Su subconsciente hará realidad cualquier imagen respaldada por la fe que guarde en la mente. 8. Evite en la oración todo tipo de esfuerzo o coacción mental. Póngase en un estado de modorra y somnolencia y arrúllese hasta caer dormido sintiendo y sabiendo que su oración ha sido escuchada. 9. Recuerde que el corazón agradecido está siempre cercano a las riquezas del universo. 10. Afirmar es proclamar que así es. Y mientras mantenga esta actitud en la mente como verdadera, independientemente de cualquier evidencia en contra, recibirá una respuesta a su oración. 11. Genere ondas electrónicas de armonía, salud y paz al pensar en el amor y la gloria de Dios. 12. Lo que usted siente y confía que es verdadero, se volverá una realidad. Ordene armonía, salud, paz y abundancia.